Televidente Bambini, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, conosco um grande ordem junto conosco é coach Amber Cacoya, que time de Santa Fe, isso bem de arriba, referindo ao nosso amigo Juan Mavares, o que nós vamos conversar hoje de Time Out. E a na casa, você vai sair, corta, visto uma capia. Manter a distância social, lá o man constantemente com o bom e com o hand sanitizer, junto nós terminamos a pandemia aqui. Nós temos um Time Out cortico, se aqui, nós estamos conversando com Don Juan Mavares. Televidente, danke porque nos conocemos junto con Juan Mavares, entrenador de equipo de Santa Fe, que recientemente ha subido para División de Honor. Mi amigo, Santa Fe está listo para el reto de jugar en el fútbol de División de Mayor, División de Honor. Bueno, primero que todo, buenas tardes, Clarey, y te doy las gracias nuevamente por invitarme a tu programa y darme la oportunidad de dirigirme a todos los televidentes de tu programa. Tenemos ya un mes trabajando y ya, como te has enterado, se fueron un par de jugadores, total 7, pero ahora mismo metí en 4 refuerzos y me está hablando con 2 más, no está en conversación, Aina no está confirmada y no está guardando su respuesta para terminar de completar la plantilla. Pero importante está que se mantuvo digamos, el 85% de los jugadores que tienen 4 y 5 años con la institución, la cual eso es importante porque es la base de un futuro, digamos, en 2 o 3 años de Joclá. Muy bien. Mira, 7 es bastante, pero eso cambia la estrategia que tienes que usar para el año que viene. Bueno, mi estrategia va a ser igual, el mismo sistema y la ideología y la forma de trabajar no la voy a cambiar, ya que me ha dado resultados los últimos 4 años y el fútbol es una ruleta. Hoy puedes ver que Messi tuvo 15 años en Barcelona y de repente fue al París, y así es el fútbol. Esos jugadores que pidieron retiro ya por circunstancias de que quieren otra experiencia, otro aire, se les respeta, pero quizá el otro año pueden estar de regreso, así es el fútbol. Muy bien. Mira, conseguiste ya 4. ¿Cuáles los dos estelares? ¿De cuál posición estamos hablando? Estamos hablando de un volante mixto. Cuando digo mixto es que puede atacar y defender. Se llama Camilo. Él está proveniente de Nacional. Ahí tiene, digamos que tiene más de 80 juegos en Joclán, un jugador de experiencia. Y tenemos a Kim Roy, un delantero que todo el mundo lo conoce, ha sido campeón con Nacional, tiene también, digamos, más de 80 juegos en Joclán y un jugador de experiencia. Estamos en conversación con CD y 3 jugadores más que por ahora no te voy a dar su nombre hasta que no confirme que están listos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo está el ánimo en el equipo?
Bueno, te voy a ser sincero, en un principio eh, había rumores y comentarios y por momentos comentaba que Santa Fe iba a quebrar, pero no es así. Yo hablé con los jugadores y es más, hemos hecho 4 partidos de pretemporada y preparación con equipos grandes. Pues sí, jugué con el campeón Dakota el sábado, la cual nos ganó 3-1. Jugué con RCA, la cual le gané 6-0. Y jugué con Nacional 2 veces y en una le gané 2-1 y ahora ellos me ganaron 3-2. O sea, si puedes ver, los tres equipos que te nombré son 1, 2 y 3 top en la tabla de Joclá. Yo busqué esos equipos porque me interesa jugar con los equipos grandes y con los equipos buenos para ver dónde tengo debilidad y dónde tengo virtud. Y también para que los muchachos jóvenes agarren más experiencia. Correcto. La debilidad tuya, defensa. No, ahí es donde me hago más fuerte yo, aunque te digo, de los 7 jugadores que se fueron 2 defensas que eran clave en el equipo, se fue el capitán y tapar ese hueco me está costando, pero como te digo, yo confío en lo que tengo y voy a trabajar con lo que tengo. Sí, y tú ya tienes una trayectoria bastante amplia en el fútbol de Aruba y te conocen y te respetan también. Eso es lo más importante. Sí, sí, bueno, me he ganado un respeto por los logros que he obtenido y por el trabajo y también digamos, por la humildad que siempre yo he mantenido. Uno siempre si mantiene la humildad, eso te hace más grande. Tremendo. Televidente, la clase de Timeout Corticas y quiero los demás con Juan Mavares, entrenador de equipo de Santa Fe, recién en la cápsula de Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos quer para bossa com abo ajuda a cambiar a vida de roupa e gente. Bo ajuda a criar sonrisa não real e momento não inolvidável. Abo ajuda a sostener o desenvolvimento contínuo de nosso deporte, com projeto não inovativo e progressivo para nossa comunidade. Da Abo da Esunco ajuda a motivar nos muchanang para seguir, mover e exercer não máximo potencial. Bo participação na Wega Nan de Loto e Loteria de Aruba da contribuição garantizada na deporte de Aruba. Danke, para ajudar cambia vida. Loto e Loteria de Aruba. Cambiando vida. EPOS. Happiness comes in packages. Televidente, danke para que nos conozcamos junto con Juan Mavares, entrenador de equipo de Santa Fe. Mira, Juan, yo sé que ustedes tienen un farm system, lo llamamos aquí, equipos de abajo. ¿Van a venir muchachos de abajo para jugar a ustedes, para reforzar la división de honor? Sí, claro. Ahorita mismo te digo que voy a usar el 70% de los jugadores de U20 y quizá un par de U17, la cual yo creo que tienen la capacidad para jugar arriba y las condiciones. Para eso tenemos 5 años trabajando y formando jugadores para que le llegue el momento, como le digo, llegó ese momento, bueno, demuestren de qué están hechos. Tremendo, tremendo. Yo me imagino cómo te estás pensando ahorita y cómo lo quieres plantear, pero vamos a hacer algo más concreto.
la oportunidad de Santa Fe quedarse en la división de honor y de clasificar a los primeros 4. Bueno, para ser honesto, yo confío 100% de que la categoría la vamos a mantener, ya que yo tengo 10 años en la isla, veo el fútbol semana a semana y con el equipo que tengo yo estoy seguro que mantengo la categoría. Ahora vamos a ir paso a paso. Si no sabe, ABB cambió la regla. Ahora el torneo Apertura, cuando termine en diciembre, los primeros 6 equipos de la tabla juegan la segunda ronda División de Honor. El que quede séptimo, octavo, noveno y décimo en la tabla pasan a jugar la segunda ronda con equipos de División 1. Entonces ahora tengo que pelear para estar entre los 6 primeros para poder seguir jugando la segunda ronda Hot Club. Oh, se cambió. Sí, está arreglando de ABB. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, me imagino que fue por una idea de ABB nueva, ya que tienen presidente nuevo y creo que hicieron votaciones y a la final, hasta donde yo sé, esa es la última decisión que hay, que se va a jugar así. En diciembre, los primeros 6 equipos que estén arriba juegan la segunda ronda División de Honor. Eso es mediante que escuché que es para que haya más competitividad en la División Hot Club. Entonces ya los últimos 4 jugarían la segunda ronda con División 1. Pues la intención de ABB es hacer menos equipos en el Hot Club. Y crear, creo que más nivel de fútbol. Claro, hasta ahí tengo entendido. Claro, bueno, comprendo eso. Pero, wow, estamos en una fase transitoria ahorita, entonces. Sí, y te digo, ya con esa regla nueva, pienso que cada juego es una final. Cada juego va a contar una final para todos los equipos. Así tiene que verlo. Sí. Especialmente para los últimos 4. Y tú que entras de nuevo, te caes en una situación que ya, quizás parece complicado, pero puede ser a su favor. Sí, bueno, claro, yo te digo, nada en la vida es fácil, simplemente que en el fútbol hay que trabajar y hacer las cosas de la mejor manera y no equivocarse. Yo le dije a los muchachos, con los equipos grandes y de experiencia no nos podemos equivocar. Pues con un Dakota, un RCA, un Nacional, un Bretaña, una Estrella, que son equipos ya consolidados en la categoría de División Hot Club, entonces a ellos hay que jugarle bien y aprovechar las oportunidades que nos puedan dar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No está fácil, pero yo confío en mi equipo. Tremendo, tremendo. Hermano, te deseo toda clase de éxito porque yo sé que tú tienes una idea clave de lo que tú quieres sacar de tus jugadores allá en Santa Fe. Y te deseo éxito, hermano, porque no es fácil, pero tampoco no es imposible. Donde se quiere algo, se obtiene. Y ustedes lo tienen. Televidente, ahora en Time Out, nuestro amigo Juan Mavares, que usted va a ir confrontado algo bastante, no está fácil lo que te su delante, pero tampoco no está imposible tampoco. Hermano, Danke, gracias por todo y mucho éxito y te vamos a seguir para ver cómo va el campeonato. No, gracias.